¿Te cuesta dormir por las noches? ¿Te despertás en la madrugada con los ojos más grandes que 2 huevos de gallina? ¿Das vueltas en la cama como si estuvieras buscando algo que no sabes qué es? ¿Te levantás cansado, como si no hubieras dormido nada, aunque estuviste acostado 8 horas? ¿Sabes qué es lo más frustrante de llegar a cierta edad? Que el cuerpo pide descanso, pero el descanso no llega. Cierras los ojos, apagas la luz, te acomodas en la cama y ahí estás, mirando el techo, contando las horas, esperando un sueño que ya no obedece como antes. Hay miles, millones, que viven lo mismo. Y no es casualidad. No es porque estás viejo, como muchos dicen. Es porque nadie te explicó lo que de verdad pasa. Es que hay cosas que nadie te dijo y tu cuerpo lo está gritando con insomnio. Tu cuerpo, tu cabeza, tu entorno, todo influye. Y si no lo entendés, vas a seguir despertándote en medio de la noche. Hoy te mostraré cuáles son las 8 razones por las que no podés dormir bien, explicadas de forma clara y sencilla para que mejores el sueño. Y si llegas hasta el final, capaz no duermas mejor esta misma noche. Pero vas a entender qué está pasando y actuar en consecuencia. Y eso, créeme, ya es un buen comienzo. Ya basta de tanto palabrerío, vamos con la razón número 1 y esta es: el cuerpo pide descanso. Pero la melatonina ya no responde. Te cuesta dormir. Lo intentás, de verdad lo intentás. Te acostás, apagás la luz, cerrás los ojos y esperás, pero el sueño no llega. Y si llega, se va rápido, como si tuviera miedo de quedarse. Y vos ahí, solo, en la oscuridad, con el cuerpo cansado y la mente encendida. ¿Te suena? Esto tiene nombre, causa y explicación. La melatonina ya no responde como en tu juventud. ¿Y qué es la melatonina? Es una hormona silenciosa que antes te daba una orden clara. Es hora de dormir. La que te apagaba desde adentro. La que te metía en un sueño profundo, largo, reparador. Pero con el paso de los años, esa producción cae en picada. Así, sin avisar. Y un día te encontrás acostado, mirando el techo a las 3 de la mañana, preguntándote qué cambió. Lo que cambió es tu biología. Pensás que estás haciendo algo mal, que tenés la cabeza muy llena, que estás estresado. Y sí, todo eso puede influir. Pero en el fondo, el gran culpable es ese reloj interno que ya no funciona como antes. Y ese reloj funciona con melatonina. Y vos ya no tenés suficiente. Peor aún, vivís rodeado de cosas que la destruyen. Pantallas, luces, el celular pegado a la cara hasta minutos antes de dormir. La televisión encendida en el fondo mientras decís que estás descansando. La farola de la calle que entra por la ventana. La luz del pasillo que dejas prendida por las dudas. Todo eso le grita a tu cuerpo: es de día. Y entonces, ¿cómo va a producir melatonina si está recibiendo señales de que todavía tiene que estar despierto? Y después te preguntás por qué te despertás a mitad de la noche sin razón aparente. Te levantás, vas al baño, volvés a la cama y ya no podés volver a dormir. No fue un mal sueño, no fue un ruido, fue tu cuerpo diciéndote: ya está, se acabó el sueño porque no hay más melatonina que lo sostenga. Y esto no es una suposición, es ciencia, es biología, es lo que le pasa a millones de personas cuando cruzan cierta edad. La melatonina ya no te acompaña como antes, y si no haces algo, vas a seguir perdiendo noches de descanso, energía, claridad mental y hasta buen humor. Porque cuando no dormís, todo lo demás se tambalea. Estás más irritable, más lento, más torpe. Te olvidas cosas, te cuesta pensar y empezás a sentirte viejo de verdad. No por los años, sino por el agotamiento acumulado de tantas noches a medias. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, aceptar que tu cuerpo cambió, que ya no sos el de antes. Segundo, crear el ambiente correcto para dormir. Oscuridad total, pantallas fuera de la habitación, nada de televisión antes de dormir, nada de mirar el celular en la cama. Salí al sol durante el día. Camina, aunque sea un rato. Tu cuerpo necesita luz natural de día y oscuridad total de noche.
Esa es la fórmula para que la poca melatonina que aún producís funcione. Tercero, si lo necesitas, habla con tu médico. No con Google, no con tu vecino, con tu médico. Porque un suplemento de melatonina bien usado puede ayudarte mucho, pero mal usado puede empeorar las cosas. Es tu cuerpo el que te está pidiendo ayuda. Y vos tenés dos opciones: ignorarlo o escucharlo. Tenés que entender que el descanso no llega solo. Ahora tenés que construirlo, porque sí, el cuerpo pide descanso. Pero si la melatonina ya no responde, entonces vos tenés que empezar a responder por ella. Razón número 2. La cama está quieta, pero el dolor no para de moverse. ¿Te pasó que te acostás, encontrás la posición justa y 5 minutos después ya te tenés que mover? ¿Y otra vez? ¿Y otra más? Te acostás, encontrás la posición, respirás profundo y pensás: esta vez sí voy a dormir. Pero no, porque al cabo de unos minutos esa pierna empieza a molestar. Sentís un pinchazo en la cadera, una punzada en la espalda. El brazo se te entumece y te das vuelta 1, 2, 3 veces. La cama está quieta, pero el dolor no para de moverse. Y lo peor es que ya ni sabes si es dolor o incomodidad, si es la postura o tu cuerpo pidiéndote algo que no entendés, si es un síntoma o simplemente la forma que tiene la edad de recordarte que ya no sos el mismo. La verdad es esta: con el paso de los años, el cuerpo cambia y con él, el descanso también. Molestias físicas y condiciones de salud interfieren en el sueño sin que te des cuenta. Y no estamos hablando solo de enfermedades graves. Estamos hablando de cosas tan simples y tan frecuentes como dolor en las articulaciones por artritis, necesidad de orinar 2, 3 o más veces por noche, reflujo ácido, sobre todo si cenaste tarde o te acostaste muy lleno, calambres repentinos en las piernas, sequedad en la boca o la garganta, un pequeño cambio de temperatura que tu cuerpo ya no regula como antes. Y así, el descanso se rompe. No por pesadillas, no por ruido, sino por un cuerpo que ya no puede sostener tantas horas de inmovilidad sin que algo duela. Y en ese momento de la madrugada, cuando te despertás sin saber por qué, mirás el reloj y ves que en teoría aún deberías estar durmiendo. Te preguntás: ¿qué me pasa? Te lo digo claro. No te pasa nada que no sea parte del proceso natural de envejecer. Lo que te pasa es que tu cuerpo está más sensible, más reactivo, más vulnerable a los detalles que antes no notabas. Y a veces, ni siquiera es el cuerpo el que genera el problema. Es lo que le diste al cuerpo. Porque muchos medicamentos comunes, para la presión, para el corazón, para el dolor, tienen efectos secundarios que afectan el sueño. Cambios en la temperatura corporal, alteraciones en la hidratación, más sensibilidad al ruido o la luz, y lo más común, una vejiga que te hace ir al baño más veces de las que querés. Te doy un ejemplo real. Carlos, de 74 años. Siempre fue de dormir bien, de corrido, sin interrupciones. Pero desde hace unos meses se despierta casi todos los días a las 2:45 de la madrugada, como si tuviera una alarma interna que no sabe de dónde salió. Decidió hablar con su médico. Descubrieron que uno de los medicamentos que tomaba para la presión estaba alterando su equilibrio de líquidos. ¿El resultado? Más ganas de orinar, justo a esa hora de la noche. Ajustaron el horario de la dosis, incorporó un poco más de actividad física durante el día. Y el sueño volvió a acomodarse. No perfecto, pero mucho más reparador. ¿Ves? No era un problema de él. Era una señal. Una de esas que el cuerpo te manda en voz baja, esperando que la escuches. Porque estos despertares nocturnos no son un fallo. Son tu cuerpo haciendo su trabajo, detectando, respondiendo, reaccionando a lo que necesita atención. Dormir bien no significa no despertarte nunca. Dormir bien significa saber qué hacer cuando te despertás. Escuchar a tu cuerpo, entender qué necesita y ayudarlo a descansar mejor, en lugar de castigarlo por interrumpirte. Porque sí, la cama está quieta, pero adentro tuyo pasan cosas, y mientras no las mires de frente,
van a seguir despertándote una y otra vez. Pregúntate primero, ¿qué me está diciendo mi cuerpo esta vez? Porque si lo escuchas, también puedes empezar a dormir mejor. Número 3. Tu rutina cambió, pero vos no te diste cuenta que eso también cambió tu sueño. A medida que envejeces, empezás a soltar cosas. El trabajo, las responsabilidades diarias, las urgencias. Y eso, en teoría, debería traerte paz. Pero la verdad es que, sin darte cuenta, esa paz también empieza a desordenarte por dentro. Porque cuando dejas de tener una rutina activa, una estructura diaria, un ritmo claro, el cuerpo se confunde. Te levantás cuando te da la gana. Cenás temprano porque tenés más tiempo libre. Ves las noticias y te dormís en el sillón a las 8:30 sin querer. Te acostás en la cama antes de las 10. ¿Y sabes qué pasa después? A las 3 de la mañana estás completamente despierto. Y no entendés por qué. Y te lo digo sin vueltas, porque vos cambiaste de ritmo, pero no cambiaste tu forma de dormir. Sí, ahora tenés más tranquilidad, pero también menos movimiento, menos exposición al sol, menos estimulación mental, menos tareas que te indiquen cuándo empieza y cuándo termina el día. Y todo eso tu cuerpo lo siente, porque tu cuerpo no es tonto. Tu cuerpo funciona por señales. Y cuando esas señales desaparecen, se desprograma, se apaga más temprano, empieza a liberar melatonina a las 8 de la noche, y para las 3 de la madrugada ya terminó su trabajo. Y vos ahí, otra vez, preguntándote por qué no podés dormir. No es ansiedad, no es un pensamiento que te come la cabeza, no es el colchón, es tu rutina que ya no le da a tu cuerpo las señales que necesita. Y ojo, hay más. El horario de las comidas también te juega en contra. Cenás a las 7. Te acostás con el estómago vacío. Y para la madrugada, cuando el cuerpo ya gastó lo poco que tenía, los niveles de azúcar en sangre bajan. ¿El resultado? Un despertar repentino, sensación de hambre, inquietud, hasta palpitaciones. Y de nuevo, el sueño se rompe. No por un drama emocional, sino por una simple decisión de cenar temprano y no darle a tu cuerpo el combustible suficiente para sostener el descanso. Ramón, de 73 años. Toda la vida trabajó en mantenimiento. Se jubiló y, como muchos, se tomó la vida con calma. Cenaba a las 8, veía televisión tranquilo y, sin notarlo, empezaba a quedarse dormido en el sillón antes de las 9. Se despertaba a las 3 de la madrugada, completamente lúcido, y por más que se acostara otra vez, ya no podía volver a dormirse. Le echaba la culpa al estrés, al envejecimiento, incluso a los sueños raros, hasta que alguien le hizo la pregunta clave: ¿cómo es tu día? Y ahí entendió que el problema no era la noche, era lo que hacía desde que se levantaba. Ramón ajustó algunas cosas. Cenó más tarde. Agregó un pequeño paseo diario. Empezó a leer en la noche con luz cálida, en lugar de dormirse frente al televisor. Y antes de acostarse, tomaba una infusión tibia con una galleta liviana. No fue magia, pero empezó a dormir mejor, porque su cuerpo volvió a entender cuándo era hora de descansar. Y eso es lo que muchos no ven. El cuerpo anhela ritmo. El cuerpo necesita señales. Y si vos no se las das, te lo va a hacer saber a su manera, despertándote, rompiendo tu descanso, haciéndote sentir que algo está desordenado, aunque no sepas qué. Dormir bien no es solo una cuestión de cómo te acostás, es una consecuencia de cómo vivís el día. Mira tu rutina, porque ahí está la raíz. Y la buena noticia es esta: con pequeños cambios podés recuperar grandes noches. Pero para eso, primero hay que admitir una cosa: tu vida cambió. Y si querés dormir bien, tu forma de vivir también tiene que cambiar. Escucha con atención. Si algo de lo que he mencionado hasta aquí resonó contigo o alguien cercano a ti, espera a escuchar todo lo que sigue. Pero antes, si llegaste hasta aquí, déjame un comentario desde donde estás viendo este video conmigo. Te animo a suscribirte si aún no formas parte de nuestra comunidad y a dejarme tu me gusta. Es muy importante para mí. No lo olvides. Pausa el video un segundo
y coméntame desde dónde me ves. Entonces, ahora sí, vamos con la razón número 4 por la cual no puedes dormir o te levantas temprano en la madrugada, y esta es: tu cabeza no te deja descansar. Estás en la cama, el cuerpo quieto, los ojos cerrados, pero por dentro es un caos. Tu mente no se apaga. No importa cuán cansado estés. No importa si ya te bañaste, si tomaste algo caliente, si hiciste todo bien. Porque hay algo que nadie te enseñó. El cuerpo puede estar listo para dormir. Pero si la mente no lo está, no hay descanso posible. ¿Te ha pasado? Una parte de vos quiere paz y otra está haciendo una lista interminable de cosas. Lo que dijiste y no debiste, lo que callaste y te arrepentís, lo que perdiste, lo que temés, lo que no sabes cómo resolver. Y no son pensamientos cualesquiera, son los pensamientos que elegiste guardar durante el día para no colapsar, los que escondes mientras estás ocupado, mientras charlas con alguien, mientras lavas los platos o miras televisión. Pero cuando cae la noche, cuando todo se calma, cuando el silencio entra en la habitación, esos pensamientos aparecen y no piden permiso. Se meten en tu cabeza como cuchillos afilados y no te dejan dormir. No porque quieran hacerte daño, sino porque están exigiendo ser escuchados. Arrastras décadas de vida adentro y todavía no encontraste un lugar donde soltar eso. Porque fuiste fuerte durante años, porque tuviste que seguir adelante, aunque doliera. Porque criaste, trabajaste, aguantaste, perdiste, callaste. Y ahora, en la quietud de la noche, todo eso vuelve. Y vuelve fuerte. Te aparecen caras, situaciones, errores, dudas, dolores que creías superados. Y no sabes qué hacer con todo eso a las 3 de la mañana. Y mientras tanto, el sueño se va. Y vos ahí, solo con tus pensamientos, como si tuvieras que volver a resolver tu vida en plena madrugada. Esto es insomnio emocional, y no se cura solo con una pastilla, porque no es químico, es humano. Dormir no es solo apagar el cuerpo, dormir también es soltar. Y vos, tal vez, hace tiempo que no sabes cómo soltar. Y no te juzgo, porque nadie te enseñó a hacerlo. Te enseñaron a ser fuerte, a ser útil, a seguir adelante. Pero no te enseñaron a hacer las paces con tu cabeza. Y ahora, tu cabeza está reclamando ese espacio que nunca tuvo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, reconocerlo. Admitir que no dormís porque hay cosas adentro que necesitan salir. Es el precio de haber vivido tanto sin parar. Segundo, crear un espacio para vos. Un momento, un ritual, un lugar donde esos pensamientos puedan expresarse antes de que te vayas a la cama. Hablar con alguien. Orar, si eso te ayuda. Escuchar música que te conecte. No importa cómo. Lo importante es no dejar que la almohada sea el único lugar donde tu alma hable. Tercero, cambiar la idea de que el insomnio es solo un enemigo. A veces es un mensajero. A veces es tu propia mente diciendo: estoy cansada también, pero nadie me escucha. No es que no podés dormir, es que no te das permiso para descansar de vos mismo. Y hasta que no lo hagas, vas a seguir despertando en medio de la noche con esa misma pregunta: ¿por qué no puedo dormir? Y la respuesta siempre va a estar ahí, porque tu cabeza está pidiendo que la escuches. Razón número 5. Tu dormitorio parece cualquier cosa, menos un lugar para descansar. Mira a tu alrededor. ¿Tu dormitorio es un lugar que invita al descanso o es una extensión del caos? Porque seamos claros, no podés dormir en paz si tu cuarto parece una oficina, un taller, un pasillo de tránsito o un depósito. Y esto no es exageración. Hay gente que duerme con el televisor prendido toda la noche, otros con el celular vibrando cada 10 minutos sobre la mesa de luz, algunos con la ventana abierta a la calle más ruidosa del barrio, y otros con la puerta entreabierta y la luz del pasillo encendida, como si tuvieran miedo de apagarlo todo. ¿Y todavía te preguntás por qué no podés dormir? Te lo digo de frente. Tu dormitorio se convirtió en un lugar donde cualquier cosa pasa, menos el descanso. Porque una cosa es tener una casa pequeña o compartir espacio. Eso es entendible.
Pero otra muy distinta es que no le des al sueño el respeto que merece. Dormir no es una tarea más. Dormir es una necesidad biológica. Es salud. Es vida. Y si lo haces en un ambiente lleno de estímulos, luces, ruidos y energía acumulada, entonces no estás durmiendo, estás sobreviviendo a la noche. Hay gente que tiene la cama llena de papeles, ropa, controles remotos, cables, bolsas, o una silla donde se va acumulando todo lo que no se quiso ordenar en el día. Hay quienes usan la cama para ver televisión, para comer, para leer con luz blanca directa, y después pretenden que esa misma cama se transforme mágicamente en un refugio de descanso. Pero no funciona así. Tu cuerpo asocia espacios con funciones, y si tu dormitorio no grita «descanso», entonces el cuerpo no descansa. Punto. Y hay más. La iluminación. ¿Cuánta luz hay en tu cuarto cuando estás por dormir? Porque te lo digo sin vueltas. La luz artificial mata el sueño. Esa lámpara brillante, esa tele encendida, ese celular que miras justo antes de cerrar los ojos. Todo eso le dice a tu cerebro, seguimos despiertos. Y tu cerebro obedece. No entra en fase profunda, no desconecta. Y después, te despertás a las 3, a las 4, con la cabeza encendida y el cuerpo como si no hubiera descansado nada. ¿Te suena? Súmale a eso el ruido. Vecinos, autos, perros, relojes que hacen tic-tac, ventiladores mal ajustados, la heladera haciendo ruidos raros desde la cocina. Todo suma. Y vos no te das cuenta. Pero tu cerebro sí lo siente. Dormir bien no es solo cerrar los ojos. Es crear un entorno donde todo le diga al cuerpo: ahora sí, podés soltar, podés descansar. Así que hacete esta pregunta. ¿Tu dormitorio es un templo de descanso o un campo de batalla sensorial? Y si la respuesta no te gusta, entonces llegó el momento de actuar. Apaga las pantallas, cambia esa luz blanca por una cálida, pone cortinas gruesas, asegúrate de que el colchón no sea una trampa de dolor. Quita lo que estorba, ordena, límpialo. Convertí ese espacio en un lugar que respire paz. Porque si tu cuerpo va a pasar 8 horas ahí cada noche, lo mínimo que merece es que ese lugar lo reciba con cuidado, no con caos. Tu descanso empieza antes de cerrar los ojos. Empieza con todo lo que está alrededor tuyo cuando intentas dormir. Y si tu dormitorio no coopera, entonces vos tenés que hacer que lo haga. El sueño necesita un espacio sagrado. Y vos sos el responsable de crearlo. Número 6. Tu reloj interno cambió, pero tú sigues durmiendo como si no lo supieras. ¿Sabes qué es lo más irónico del insomnio en la tercera edad? Que muchas veces no es insomnio en absoluto. Es simplemente que tu cuerpo se despertó a la hora que le parece natural. Y te explico por qué. Con la edad, tu ritmo circadiano cambia. Ese reloj biológico interno que regula cuándo te da sueño y cuándo te despertás se adelanta. Esto se llama fase avanzada del sueño. ¿Qué significa eso? Que empezás a sentir sueño más temprano por la noche y por lo tanto te despertás más temprano también. Y sin que te des cuenta, tu cuerpo se duerme a las 9 o 10 de la noche, incluso antes, y a las 3 o 4 de la mañana ya cumplió su ciclo de descanso, y ahí estás vos, despierto en plena madrugada, pensando que algo está mal, cuando en realidad no hay nada roto. Simplemente tu reloj interno ya no es el mismo. Te doy un ejemplo. Osvaldo, de 69 años. Toda su vida fue madrugador, pero últimamente notaba algo raro. Se quedaba dormido en el sillón cerca de las 8:30 de la noche, sin darse cuenta, y a las 3 de la madrugada ya estaba completamente despierto, con los ojos como 2 linternas. Al principio pensó que estaba perdiendo el control del sueño, pero luego, al hablarlo en una charla con su doctora, entendió que no tenía insomnio. Simplemente su reloj interno había cambiado. Su cuerpo estaba cumpliendo el mismo ciclo de sueño, solo que antes. Entonces empezó a cenar un poco más tarde. ¿El resultado?
Osvaldo empezó a dormirse más cerca de las 10 y despertarse alrededor de las 5:30, alineando su descanso con un horario que funcionaba mejor para su vida real. ¿Ves la diferencia? No es que estés durmiendo mal, es que estás durmiendo en un horario que ya no se alinea con tu vida. Y si no lo sabes, entras en conflicto con vos mismo, te peleas con tu cuerpo, le exigís un ritmo que ya no tiene, y eso te llena de frustración, y la frustración, como ya sabes, también roba el sueño. ¿Qué puedes hacer? Primero, acepta el cambio. Tu ciclo natural de sueño se adelantó. Punto. Y no es una tragedia, es biología. Y cuanto antes lo entiendas, antes vas a dejar de castigarte. Segundo, ajusta tu rutina nocturna. Estira un poco tu actividad antes de dormir. Cena un poco más tarde. Manténete activo hasta más entrada la noche, dentro de lo posible. Dale al cuerpo señales claras de que todavía no es hora de apagarse. No hay nada roto en vos, solo hay un cuerpo que cambió de ritmo. Número 7. Pasas más tiempo frente a pantallas que frente al sol, y tu cuerpo se desorienta. Te levantás y lo primero que haces es mirar el celular. Te sentás a desayunar y prendes la tele. Después, un rato en las redes sociales, el WhatsApp, otro poco de tele a la tarde. Y cuando llega la noche, seguís rodeado de luz azul, pantallas encendidas y estímulos que no se detienen. Y todavía te preguntas por qué no podés dormir. Tu cuerpo ya no sabe cuándo empieza el día y cuándo termina la noche. Y no es una metáfora, es literal. Porque tu reloj biológico se guía por la luz. Luz natural igual día, oscuridad igual noche. Así está programado tu organismo desde siempre. Pero en los últimos años, esa brújula interna se rompió. Ahora vivís todo el día bajo luz artificial. Y lo peor, no salís, no caminás, no te da el sol. Y eso, aunque no lo creas, tiene consecuencias profundas. Porque si tu cuerpo no recibe luz natural durante el día, no sabe cuándo liberar melatonina por la noche. Y si encima lo estás bombardeando con luz azul a las 10, 11, 12 de la noche, lo que estás haciendo es mandarle un mensaje falso. Todavía es de día, seguí despierto. ¿Y qué hace tu cerebro? Obedece. Suspende la producción de melatonina. Y vos te acostás en la cama, agotado, esperando dormir. Pero tu cuerpo sigue en modo alerta, como si todavía fuera pleno mediodía. Y ahí empieza el calvario. Te das vueltas, te molestan los ruidos, tu mente no se apaga y el sueño no llega. Todo por una razón tan sencilla como brutal. Estás desincronizado. Estás viviendo contra tu biología, contra tu ritmo natural, contra lo que tu cuerpo necesita para saber. Es hora de descansar. Y no importa que tengas 60, 70 u 80 años. Este problema no es de jóvenes. Este problema es de cualquiera que haya cambiado el sol por una pantalla. Y te lo digo sin rodeos. Estás pagando el precio de una vida encerrada entre 4 paredes, con luz artificial y sin contacto con el mundo real. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que la solución está afuera. Literalmente afuera. Salir a caminar, recibir luz solar directa, mover el cuerpo en la mañana o la tarde. Eso solo ya empieza a resetear tu reloj interno. Eso ya le dice a tu cuerpo, este es el día, este es el ritmo, esta es la hora de estar despierto. Más tarde te dejo descansar. Y por la noche, apagar el celular, apagar la tele, apagar la computadora y encender el descanso. Porque dormir no es un botón, es un proceso. Y empieza desde que te levantás, no cuando te acostás. Así que la próxima vez que no puedas dormir, no empieces por la almohada. Empezá por preguntarte, ¿hoy vi el sol? ¿Hoy le di a mi cuerpo señales claras de que era de día y de noche? Y si la respuesta es no, entonces ya sabes dónde empieza el problema. Porque tu cuerpo no está descompuesto, está desorientado. Número 8. Insistes en dormir como cuando tenías 30, pero tu cuerpo ya no vive en ese tiempo. A veces lo que más necesitamos para descansar es dejar de mentirnos. ¿Querés dormir 8 horas seguidas? ¿Querés acostarte a la medianoche y levantarte a las 8, como antes?
Querés apagar la luz y que el sueño llegue de inmediato. Querés descansar como cuando tenías 30, cuando tu cuerpo respondía a la primera, cuando no te dolía nada, cuando el cansancio no traía insomnio, sino sueño profundo. Pero eso ya no es así. Y el problema no es el cambio. El problema es que no lo querés aceptar. Porque sí, el cuerpo cambió, el metabolismo cambió, el sistema hormonal cambió, la forma en que procesás las emociones cambió, el reloj interno se adelantó, el sueño se fragmentó. Y sin embargo, seguís tratando de dormir como si nada de eso hubiera pasado, como si fueras el mismo de antes, y no lo sos. Y no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es vivir peleando contra una versión tuya que ya no existe. Porque cuando insistís en dormir como antes, te frustras. Y esa frustración te quita el sueño. Y ese insomnio te llena de culpa. Y esa culpa se transforma en ansiedad. Y esa ansiedad te roba el descanso. Es un círculo vicioso. Y no se rompe con pastillas, se rompe con aceptación. Aceptar que ahora necesitas rutinas más claras, que tenés que cenar más temprano, que ya no podés ver tele hasta la 1 de la mañana y esperar dormir bien, que una siesta de 2 horas te parte el sueño en la noche, que tal vez ahora dormís menos, pero podés dormir mejor si dejas de luchar contra lo que sos hoy. Y acaba la frase más importante de este punto. No dormís mal porque envejeciste. Dormís mal porque querés seguir durmiendo como si no hubieras envejecido. Tu cuerpo te está pidiendo algo nuevo, un nuevo horario, una nueva rutina, un nuevo respeto por sus límites, una nueva forma de cuidarlo. ¿Y vos, vas a seguir ignorándolo? ¿O vas a adaptarte con inteligencia y dignidad? Porque dormir no es una hazaña, dormir es un derecho, pero como todos los derechos, hay que aprender a defenderlo en cada etapa de la vida. A los 30 se dormía fácil, a los 50 tal vez un poco menos. A los 70 se duerme diferente, no peor, no menos, diferente. Y si entendés eso, si lo abrazás en lugar de resistirlo, vas a empezar a dormir mejor. Porque dormir no es volver al pasado. Dormir bien es hacer las paces con el presente. Bueno, ahora que llegaste hasta acá, ya lo sabes. Tu insomnio no es casualidad, no es un castigo, no es simplemente cosas de la edad. Es el resultado de un cuerpo que cambió, de una mente que guarda demasiado, de un entorno que ya no ayuda y de una rutina que, sin querer, te está quitando el descanso que tanto necesitas. Pero como vimos en el video de hoy, todo esto puede cambiar. No de un día para el otro, no con una pastilla mágica, pero sí con conciencia, con nuevos hábitos, con más respeto por lo que necesitas hoy. Porque si algo quedó claro, es esto. Dormir bien no es volver a ser joven. Dormir bien es hacer las paces con quien sos ahora y aprender a acompañarte en lugar de exigirte. Así que, la próxima vez que te despiertes a las 3 de la mañana, no te enojes, no te culpes, no pienses que estás solo. Recordá estas verdades. Escucha tu cuerpo, revisa tu entorno, dale voz a tu alma y empezá, desde esa madrugada, a construir un descanso más real, porque aunque no lo creas, todavía podés dormir mejor, todavía podés vivir mejor, y eso empieza esta noche. Hemos llegado al final, así que, ahora que sabes todo esto, quiero escuchar tu voz. ¿Cómo vives tu vida hoy en día? ¿Qué te parecieron estas reflexiones? ¿Vas a intentar cambiar tu vida para mejor? ¿Duermes bien? Déjame tu comentario abajo. Me encantaría conocer tu experiencia y saber qué piensas al respecto. Y si este video te gustó, tienes sí o sí que ver este otro que te dejo aquí para seguir nutriéndote con sabiduría en esta etapa tan linda de la vida. Hazle clic y entra en el ahora. ¡Saludos!